Continuamos con más información porque tenemos que hablar ahora de lo que todos estaban esperando, ¿no? Y que el otro día hablábamos de un borrador, pero ahora ya lo podemos hablar de manera oficial porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó este viernes su opinión consultiva en la que establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. La Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención, ni en la Declaración Americana y de forma general en otros tratados internacionales, en la costumbre regional ni en los principios generales de derecho. Se lee en el comunicado divulgado el mediodía por la organización. El ministro de Justicia, Iván Lima, fue el encargado de confirmar que la administración de Arce fue notificada de las conclusiones de la CIDH que ya dieron este fallo, ¿no? Tras este fallo, por ejemplo, hubieron bastantes repercusiones que vamos a poder estar viendo más adelante. Por ejemplo, las responsabilidades contra Evo Morales, mientras que el Movimiento al Socialismo dice que no es retroactivo. Además que Bolivia puede acudir a La Haya para juzgar a Evo Morales si la reelección no es un derecho, según el abogado constitucionalista Williams Vascope. Todo esto tenemos que mencionarlo y por supuesto tenemos que ir hablando y analizando porque ya tenemos este pronunciamiento oficial y es por eso que ya le vamos a dar la cordial bienvenida al abogado analista político que se encuentra con nosotros, Israel Quino, que vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema tan importante. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerlo siempre con nosotros. Estimado Víctor, buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Católica TV en todo el país. Lo decía al inicio de esta nota, ¿no? Para poder iniciar esta entrevista. Primero, la semana pasada se hablaba de un borrador, sin embargo, ahora ya es de manera oficial este comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué manera afecta esto al país? Inicialmente, este hecho que notifica la CIDH al Estado boliviano, Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia en las siguientes horas va a remitir formalmente el expediente de la opinión consultiva 2821 al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque es el tribunal quien debe modular el alcance, debe cambiar el entendido de qué sentencia que interpretó la reelección indefinida en el país, la 84/2017, que está vigente. Estando vigente esa sentencia constitucional, cualquier presidente iría a la reelección indefinida. Entonces, a partir de esa opinión consultiva, es el Tribunal Constitucional que debe cambiar ese entendimiento, modular esa sentencia y aplicar de manera obligatoria y vinculante la opinión consultiva 2821 y ponerla en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico boliviano. Si no lo hace a petición de parte, estimado Víctor, no lo va a hacer de oficio. Y solamente cuando ocurre el caso hipotético en el que un presidente esté primero 5 años, se reelija otros 5 años y en 10 años pretenda volverse a reelegir, en ese momento recién el Tribunal Constitucional, ya conociendo un caso concreto, podrá modular y cambiar el entendimiento de la sentencia constitucional 84/2017, vinculando e interpretando la opinión consultiva 2821 y recién traduciendo, materializando esta opinión consultiva en el ordenamiento jurídico boliviano. Esto quiere decir, y lo podemos confirmar, de que la opinión de la CIDH es vinculante para nuestro país. Por supuesto que sí, el artículo 13 de nuestra Constitución, la progresividad de derechos humanos, el 256 de nuestra Constitución respecto al reconocimiento de tratados internacionales, el 410 de nuestra Constitución, la supranacionalidad, la supraconstitucionalidad de la norma en tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso CIDH, son vinculantes y están por encima de nuestra Constitución, desde luego que sí. Muy bien. ¿Este fallo tiene alguna incidencia con el exmandatario Evo Morales? En absoluto, Víctor, porque el fallo, además que no es en caso el particular con Bolivia o con algún jefe de Estado o contra algún ex magistrado, es general para toda la región, porque además Colombia es el Estado consultante. Entonces es para toda la región, es de carácter general, no así en un caso específico, por ejemplo,
en nuestro Estado, y además, Víctor, no genera ninguna responsabilidad al respecto, ni siquiera, y como es que también he escuchado voces al respecto, responsabilidad penal, ¿no?, respecto a quienes hayan emitido este fallo de la reelección. ¿Por qué razón? Porque en su momento, en el año 2017, los ex magistrados del Tribunal Constitucional, acogiéndose al texto de la Constitución, han interpretado una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por legisladores que tienen esa atribución. Presentan y consultan. Y el Tribunal Constitucional dice sí, en virtud al artículo 23 de la Convención, aplicando un derecho preferente, bueno, decimos que puede haber reelección indefinida, ¿no? Y causal que habilita al expresidente Morales a una candidatura que no se materializó. Pero ¿cuál es, entiendo yo, y esto lo comparto, cuál es la responsabilidad de todo? Tenemos una auditoría de la OEA, un anexo a la auditoría de la OEA, esta opinión consultiva respecto al derecho humano a la reelección que no corresponde, pero hay una consecuencia en el país, ¿no? Hubieron movilizaciones, estado de zozobra, quebrantamiento del orden constitucional, vulneración de derechos humanos. ¿Dónde se generó la duda, Víctor? ¿Dónde los bolivianos hemos empezado a generar un rechazo a la administración de un proceso electoral en las elecciones pasadas del año 2019? ¿Y quiénes son constitucionalmente los responsables de administrar un proceso electoral en Bolivia? El órgano electoral, incluidos sus ex vocales del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales, porque tanto la pericia de la Universidad de Salamanca como la auditoría de la OEA tienen un elemento coincidente. Uno le dice acciones negligentes, ¿no?, Salamanca, y el otro le dice, la tipifica como acciones dolosas, ¿no?, al manejo no transparente con dudas del proceso electoral. Entonces, sí hay responsables de toda la crisis que hemos vivido en el país y son precisamente, en mi percepción, las ex autoridades del órgano electoral. Perfecto. Ahora la oposición menciona de que se debería hacer un juicio en contra de Evo Morales e inclusive mencionan de que llegarían hasta La Haya, ¿no? Sin embargo, el oficialismo menciona de que esto no es retroactivo. ¿Quién tiene la razón? Sí, dos cosas. Primero, que no es retroactivo. Ningún fallo es retroactivo en materia jurídica. Solamente en 3 casos. Cuando beneficia al trabajador, cualquier fallo. Cuando beneficia al reo en materia penal, el otro en materia laboral, y cuando se investigan hechos de corrupción, ¿sí? Solo allí la norma es hacia atrás. Conocida esta vinculatoriedad va a ser de aquí en adelante. Si es que algún diputado o agrupación política define denunciar por delitos de lesa humanidad al expresidente Morales ante el Tribunal de la Haya, está en su derecho y puede activar los mecanismos que así corresponda. Sin embargo, si hacemos un análisis del caso concreto, tomando en cuenta la acción típica, antijurídica y culpable, acogiéndonos a la propia teoría del delito de lo que ha ocurrido, no existe un grado de responsabilidad porque no participa de manera directa, ¿sí?, sino los actores intervinientes del año 2019, quienes habilitaron esa candidatura desoyendo el mandato de la Constitución respecto al referéndum 21 de febrero del año 2016, por supuesto que coinciden en que tienen responsabilidad. Pero serán las autoridades del Ministerio Público las que definan o no si existe o no estos elementos indiciarios de responsabilidad penal. Perfecto, Israel, nos queda claro entonces este tema que es muy importante para que la gente también tenga conocimiento de lo que está sucediendo con esta opinión de la CIDH. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Agradecido, estimado Víctor, a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Buenos días. Muy bien, cerramos esta entrevista nosotros con Israel Quino, él es abogado y analista político, hablando sobre la opinión y este proceso, ¿no?, este tema de la CIDH, ¿no?, que ya ha confirmado que no es un derecho humano la reelección indefinida. Nosotros cerramos y continuamos con más.